Hola, ¿qué tal? ¿Estás buscando una lámpara inteligente que sea buena, bonita y compatible con todo? Especialmente compatible con todo, incluyendo Apple HomeKit. Pues el día de hoy vamos a ver esta lámpara inteligente marca Meros. La verdad está increíble, me fascinó. Un par de detalles, especialmente la experiencia de configurarlo con Apple HomeKit, fue de lo mejor. Pero en fin, yo soy David González y bienvenido a automatízame.net. Muy bien, pues esta lámpara de escritorio, la verdad es que solo hay cosas buenas de qué hablar de ella. Pero antes de decirte lo bueno, lo malo y los precios, ¿qué te parece si nos vamos al unboxing y la configuración del dispositivo? Y regreso y te doy mis opiniones. Muy bien, vamos a hacer el unboxing de esta lámpara de mesa, la cual es marca Meros. Y lo que me llamó mucho la atención es que es compatible nativamente con Apple HomeKit, Amazon Alexa y el asistente de Google. Sí, este funciona nativamente con Apple. En la parte de atrás de la caja, lo más relevante es que nos dice que es iluminación LED, que puedes controlarlo con tu control remoto, que se puede ajustar, que la temperatura es de 2800K a 6000K, puedes ajustarlo, y es de 400 lúmenes. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Muy bien, y básicamente lo que tenemos dentro de la caja es solo la lámpara, una guía rápida, esta guía que dice 7 cosas que necesitas saber acerca de HomeKit y nuestro eliminador. Y lo primero que tengo que decir es que esta lámpara, el material está súper bien, se siente pesada, y a pesar de que venía en una caja chica, es mucho más grande de lo que yo esperaba, porque este se levanta así y este todavía. Ok, y este es el tamaño de la lámpara. Esta se puede ajustar y este también. Y para que te des una idea del tamaño, aquí está un reloj. Muy bien, vamos a configurar la lámpara por primera vez y todo lo que tenemos que hacer es ir a nuestro app de casa y vamos a presionar en agregar accesorio, se va a activar la cámara y vamos a escanear un código QR, el cual tenemos en la parte trasera aquí de la cámara, así que vamos a escanearlo. Muy bien, ahí ya la reconoció, nos dice que es una luz. Vamos a agregar a casa. Ok, ahí está cambiando de luz cálida a fría, quiere decir que ya la agregó. Nos pregunta en dónde la vamos a agregar. Vamos a dejar ahorita como sala. Continuar. Y también nos dice el nombre del dispositivo. Vamos a ponerle simplemente lámpara. Presionamos en continuar. Nos dice que está listo. Ok, si presiono en ella, se apaga. Si presiono, enciende. Y ahora intentemos por comandos de voz. Apaga lámpara. Ok, la lámpara está apagada. Enciende la lámpara. A ver. Sigo en eso. Ok, la lámpara está encendida. Por algún motivo le tomó unos cuantos segundos prenderla, pero bueno, funcionó bien. Ok, entonces dice que en la sala tenemos esta lámpara que está al 100%. Si la dejo presionada, me va a dar más opciones. Lo que puedo hacer es controlar la intensidad. Si te das cuenta, aquí está bajando, prácticamente está al 0%. Ahí está apagada y ahí está al 100%. Y también podemos seleccionar la temperatura. Aquí es un poquito más cálida, incluso más, más. Y aquí tenemos uno de editar. Aquí podemos controlar, mira. Podemos controlar la temperatura, qué tan fría o cálida la queremos. Presionamos listo. Ahora, por parte de la lámpara, tenemos estos 4 botones que son para prender o apagar. Ahí está apagada, prendida.
Aquí podemos controlar la temperatura, cálido, frío, neutro. O podemos disminuir o aumentar. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar por lo bueno de esta lámpara. Y la verdad es que solo hay cosas buenas de qué hablar de ella, obviamente porque estamos hablando de lo bueno. Pero bueno, vamos a empezar por la calidad. La calidad es excelente, es de metal. La verdad es que pesa bastante lo suficiente. El diseño es muy minimalista, muy bonito, muy simple. Pero, o sea, vean esto. Incluso se puede doblar como para transportarla. Yo sé que no es el caso, pero simplemente la puedes ajustar a lo alto que quieras y esta parte es donde da la luz. Está increíble. En la parte de aquí abajo vienen los botones y en la parte de atrás el conector. La verdad es que la calidad es excelente. Y hablando de calidad, la temperatura de los colores, la luz es buena, es agradable, no es de esas lámparas que te da directamente la luz, sino que da hacia abajo y se ve súper bien. También es de esas luces que sí puedes escalar de 1%. ¿Sí? Hay muchas que nada más tienen como 10 escalas, que es el 10, 20, 30. No, este sí puedes irte hasta el 1% y es casi apagado. Ahí es donde te das muchas veces cuenta de la calidad de los productos y este es uno de esos buenos. Otra cosa que me gustó mucho es la simplicidad de la lámpara. Pues es que solo tiene su botón de prendido, apagado, cambiar temperatura o subir y bajar intensidad. Y para de contar, la verdad es que es una lámpara y no necesita más. Algo que también me encantó y que quedé de a 6 es lo fácil que es configurar uno de estos dispositivos. O sea, literalmente me fui al app de casa con mi iPad y todo lo que tuve que hacer fue agregar el dispositivo, se activó la cámara y me pidió que escaneara el código QR. Escaneé el código QR y lo vinculó. Eso es todo. O sea, me pregunto por qué los demás no pueden hacer exactamente lo mismo. Eso fue súper fácil, súper sencillo. Y algo muy importante que noté es que yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo... esta lámpara es de 2 GHz. Se conecta a través de Wi-Fi y se conecta a la red de 2.4 GHz. Más sin embargo, yo tengo 2 Wi-Fi. Aquí tengo una malla de red. Entonces tengo la de 2.4 y la de 5 GHz. Siempre que quiero agregar cualquier producto inteligente, tengo que apagar la red de 5 GHz, para que solo vea la de 2.4 y se pueda conectar a esta. En este caso se me olvidó apagarlo cuando lo configuré. Y hasta de rato me di cuenta y dije, pues a lo mejor la dejé apagada en alguna otra. No, estaba prendida. Funcionó incluso con la de 5 GHz. No se conectó a la de 5, se conectó a la de 2.4, pero no tuve que apagar la de 5. Tengo que decir que la experiencia de configurarlo, de vincularlo a mi cuenta, fue otro nivel. Siempre es un desmadre, perdón por la expresión, pero siempre es un desmadre configurar, no se conecta, ahorita lo ve, al rato ya no y demás. Y esto funcionó como si nada, simplemente. Otro detallito que también noté que yo no había visto con los dispositivos de Apple es que, por ejemplo, le pedí que hiciera algo que apagara, como ustedes vieron, y como que no podía, lo estaba intentando, pero te daba un feedback, te decía, lo estoy intentando, estoy trabajando en ello, ahorita queda, casi, ¿no? Pero ninguno de los otros 2 asistentes hace eso. O sea, se queda callado durante un rato y no sabe si sí lo va a hacer, si no lo va a hacer, si te quedó mal o ya lo hizo, o qué onda. O ya nada más te dice, no pude. Muy bien, y vámonos a la parte de lo malo. ¿Qué es lo malo? Nada. No encontré nada malo. O sea, la lámpara es de buena calidad, tiene los botones que debe tener, la experiencia de configuración fue buena, funciona bien, incluso hasta el precio no se me hace tan elevado. O sea, felicidades, meros. Esto fue un muy buen producto. Todo, de principio a fin. Y hablando de precios, tiene un costo aproximado de 1,450 pesos mexicanos, son más o menos unos $70. Yo creo que incluso en Estados Unidos lo puedes encontrar por menos. Déjenme decirles que por la calidad del producto, por lo bien que funciona, esta es una lamparita que te va a durar años, ¿eh? No se siente como un juguete, se siente como algo que pertenece incluso a una oficina elegante, bonita, de muy buenos materiales. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer, dale un like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima. Adiós.